Hola a todos y bienvenidos al canal de Trading Simple. En este episodio, vamos a responder una de las preguntas más importantes para cualquier persona que está empezando en el trading. ¿Qué es exactamente el análisis técnico, y por qué tantos traders lo utilizan? Si alguna vez viste gráficos llenos de líneas, velas, indicadores y patrones y te preguntaste qué significa todo eso, hoy lo vas a entender de forma simple, y desde cero. Vamos a empezar. El análisis técnico es una forma de estudiar los mercados financieros, analizando el movimiento del precio. No necesitas saber si una empresa ganó más dinero este trimestre, ni leer noticias económicas complicadas. Aquí todo se basa en lo que el precio está haciendo en el gráfico. La premisa es muy directa: el precio refleja el comportamiento colectivo de miles o millones de personas. Y ese comportamiento tiende a formar patrones repetitivos que podemos observar. Un analista técnico no intenta adivinar el futuro, pero sí busca identificar probabilidades. Es decir, ¿qué es más probable que ocurra según lo que el precio está mostrando? El precio lo descuenta todo. Este es uno de los pilares del análisis técnico. Significa que cualquier información relevante, como resultados, rumores, noticias, expectativas, o incluso emociones del mercado, ya está incluida en el precio. Por eso, en lugar de leer titulares, muchos traders prefieren observar directamente el gráfico. Si entra dinero nuevo en el mercado, el precio sube. Si sale dinero, el precio baja. Todo se refleja ahí. Esta idea permite simplificar muchísimo el análisis. Si el precio sube, es porque hay más compradores que vendedores. Y si baja, lo contrario. El análisis técnico parte de la idea de que el mercado se mueve siguiendo tendencias. Una tendencia alcista es cuando el precio hace máximos y mínimos cada vez más altos. Una tendencia bajista es cuando hace máximos y mínimos descendentes. Y una tendencia lateral es cuando el precio se mueve en un rango, sin dirección clara. Identificar la tendencia es uno de los pasos más importantes que un trader puede aprender. De hecho, existe una frase clásica: la tendencia es tu amiga. La razón es simple: operar a favor de la tendencia aumenta enormemente las probabilidades de éxito. Si el precio sube, es más probable que siga subiendo, y lo mismo ocurre a la baja. La historia se repite. El comportamiento humano tiende a repetirse, especialmente en los mercados. Los traders reaccionan de forma similar ante situaciones similares: miedo, euforia, avaricia, incertidumbre. Por eso, vemos patrones que se repiten una y otra vez. Algunos son muy conocidos, como el doble techo y doble suelo, el hombro cabeza hombro, o los triángulos y banderas. Estos patrones no garantizan nada, pero sí pueden aumentar la probabilidad de anticipar la próxima dirección del precio. Los patrones existen desde hace décadas, y siguen apareciendo, porque la psicología humana no cambia. Vamos a ver las herramientas más utilizadas por los analistas técnicos. No te preocupes, más adelante haremos vídeos profundos de cada una. Primero, las velas japonesas. Son la forma más popular de representar el precio. Cada vela muestra 4 datos: apertura, cierre, máximo y mínimo. Nos ayudan a interpretar la fuerza de compradores y vendedores. Segundo, las líneas de tendencia. Sirven para visualizar la dirección general del precio y detectar cambios en la tendencia. Tercero, los soportes y resistencias. Son áreas del gráfico marcadas donde el precio rebota frecuentemente. Son niveles donde el precio suele detenerse, rebotar o romper con fuerza. Muchos traders toman decisiones únicamente con estos niveles.
Cuarto, las medias móviles. Suavizan el movimiento del precio y permiten ver la tendencia de forma más clara. También pueden actuar como soportes o resistencias dinámicas. Y quinto, los indicadores técnicos. Son herramientas matemáticas que ayudan a identificar sobrecompra, divergencias, momentum, y más. El truco está en no usar demasiados indicadores, sino los adecuados para tu estrategia. El análisis técnico no es un método infalible. No puede predecir el futuro con exactitud, porque los mercados son impredecibles por naturaleza. Pero sí sirve para algo muy importante: ayuda a tomar decisiones basadas en probabilidades, no en emociones. Por eso es tan utilizado por traders de todo el mundo. Combinado con una buena gestión del riesgo, se convierte en una herramienta muy poderosa. El análisis técnico no se trata de tener la razón, sino de tener un plan claro y disciplinado. Y esto es lo esencial para entender qué es el análisis técnico. En próximos vídeos veremos cada herramienta en detalle, y aprenderás a utilizar todas paso a paso. Si te gustó esta explicación, y quieres aprender trading de manera simple, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Trading Simple.